Paulo Orellana, cientista político de la Universidad Católica, académico también de la Universidad de Tarapacá, nuestra ciudad. ¿Qué tal, Pablo? Gusto de saludarte y una vez más por aceptar esta conversación con el Morgotudo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pablo, una conversación bastante aclaratoria, podríamos decirlo, porque sé que la verdad es que quedan muchas dudas tras el proceso eleccionario que se vio el pasado 28 de octubre en las pasadas municipales, por todo lo que se da, bueno, si bien es cierto, en muchas comunas, particularmente en Arica, donde existe una diferencia de más de 16.000 votos entre alcalde y concejales. La primera consulta, ¿es normal este tipo de situación? Sí, es normal. Es normal que haya problemas siempre desde el punto de vista de las inscripciones y de la presencia o no de ciertas personas que a veces por X motivos no se logran solucionar. Por ejemplo, la muerte de una persona a lo mejor sigue inscrita en el padrón electoral y aparece inscrita, etcétera. Pero lo que no es normal es la cantidad, ¿sí? La elección pasada del 2008, en este caso, la diferencia que hubo a nivel nacional fue de no más de 5.000 votos, 6.000 votos, ¿sí? Hoy estamos hablando de cerca de 1 millón de votos, en el caso ariqueño de cerca de 16.000 votos. Entonces, me parece a mí que es una situación no menor, me atrevería a decir que es grave. Explicaciones hay por montón, hay desde un punto de vista técnico, que fue el cruce de datos que se hizo entre el registro civil y el CERVEL. Desde el punto de vista del gobierno se plantea que los votos están, solamente que no han sido contabilizados aún, no aparecen, por así decirlo, y después están las interpretaciones un tanto más pesimistas, por así decirlo, que plantean que efectivamente acá hay un fraude. No me atrevería a pensar que hay un fraude. Sí, me parece que todo el tema del cambio de sistema puede haber producido algún efecto, y como te digo, yo creo que el efecto más contundente tiene que ver con el cruce de datos que se hizo entre el registro civil y el CERVEL, que no fue del todo claro, no fue del todo preciso. Pablo, inicialmente el gobierno deslinda un poco de responsabilidades y se le atribuye a CERVEL. CERVEL como que le hace un poco el quita. Esto también explica que las responsabilidades que le competen posterior a la elección al colegio escrutador y también al tribunal calificador de elecciones. Argumenta también CERVEL en este caso que lo que se puede haber producido es que no hubo un llenado correcto por parte de los vocales de mesa, en el fondo, que no entregaron todos los datos. ¿Puede ser eso cierto? Sí, puede ser cierto. Efectivamente, una mala preparación de los vocales de mesa pudo haber provocado estos efectos de distancia de voto, pero la cantidad a mí me hace sospechar. O sea, 1 o 2 errores dentro de cada mesa se puede entender, pero estamos hablando, insisto, ya a nivel nacional de 1 millón de votos. Entonces no me parece que sea, o cuando ya el error es tan reiterativo, me parece que uno tiene derecho a sospechar, ¿sí? En su momento me entregabas conceptos como fraude, por ejemplo, como una situación grave. Se puede llegar a pensar quizás de que acá hay o hubo una intención de boicotear todo este proceso. No se puede especificar obviamente en algún sector en particular, pero para tratar de buscar una explicación a una situación que parece muy extraña. Es una alternativa que uno puede establecer, pero como te digo, sería irresponsable plantearlo mientras no haya pruebas, ¿sí? El fraude tiene que ver con una acción dolosa, es decir, con un acto consciente de que quieres causar una alteración al modelo o al sistema, ¿sí? ¿Quién debe asumir esta responsabilidad? En este caso todavía debe ser el gobierno, que es el encargado de las elecciones, pero rescatando un poco al gobierno desde esa perspectiva, lo que quiero decir es que en el fondo esto hubiera pasado con un gobierno de la concertación. El traspaso que se hizo, el cambio fue grande, y eso es lo que generó en cierto modo este problema, pero el gobierno debe asumirlo. Además que es este mismo gobierno que planteó que iba a hacer las cosas bien, entonces debe asumir esta responsabilidad. Tanto PhD, tanto doctorado en economía, que no fue capaz de prever este tipo de situaciones, así que debe, por así decirlo, asumir este inconveniente. En el caso de Arica, Pablo, ¿qué podría llegar a pasar? Porque si bien es cierto, ahora están los datos ya publicados en la página de CERVEL. No existe sin ninguna confirmación de quiénes finalmente, si los 10 concejales electos anteriormente son los mismos, se van a mantener, o si esta nómina cambia. ¿Quién debe ser el encargado de ratificar? El Tricel es el encargado de ratificar.
Lo que desconozco en estos momentos es si hay algunas reclamaciones por parte de las candidaturas. Si es que no hay reclamaciones al respecto, lo más probable es que esta publicación de los concejales ya electos o ya ganadores, por así decirlo, el Tricel deberá ratificar simplemente lo que en su momento publicó, por así decirlo. Dado a toda la recopilación de todas las informaciones que ya tiene, debería ratificar sin ningún problema. Ahora, como te digo, desconozco si hay algún reclamo por parte de los candidatos que presente entonces la necesidad de revisar entonces todo lo que plantea o todo lo que dejó la elección del domingo 28. Queda la sensación también en el aire, no sé si es correcta o no, pero insisto, queda la sensación también, Pablo, de que en el fondo pareciera que nadie quiere asumir en este caso ni responsabilidad, ni tampoco que alguien quiera asumir el riesgo, al parecer, de confirmar y decir definitivamente estos son los 10 que ya están, valga la redundancia, ya están confirmados. Recién te lo decía a modo de conversación informal que teníamos, que una de las argumentos más utilizados por la clase política chilena es sostener que nuestra democracia es ejemplar, especialmente nuestro sistema electoral desde el punto de vista del funcionamiento, ¿sí? Nos vanagloriábamos de que las elecciones a las 7, 8 de la noche de ese día ya teníamos prácticamente todas las informaciones y todos los ganadores o no de aquella jornada. Me parece que este es un golpe a eso, y lo que estamos en presencia en definitiva es personas que probablemente el asumir o no asumir dicha situación significaría por ende darle un golpe a este pseudo prestigio que tenemos, ¿sí? O que es válido, sí, efectivamente durante mucho tiempo hemos tenido elecciones ejemplares, con datos fidedignos y con datos entregados, pero también tenemos que aceptar que se puede haber cometido algún error, insisto, doloso o no, pero tenemos que aceptar que acá hay algo que no me parece que es simple, ¿sí? Primero que tenemos que aceptar que esto no es simple, ¿no? Por lo menos es grave. ¿Sabes por qué te lo consultaba también, Pablo? Porque, claro, si bien es cierto, debutó el voto voluntario, se produjo esta cruza de resultados, como tú me señalabas, entre el CERVEL, entre el registro civil, pero entiendo yo que el procedimiento de cómo realizar el conteo, cómo funcionan los locales de votación fue exactamente el mismo, es decir, quien fue vocal cumplió la misma tarea que cumplió el vocal anterior a la elección pasada. Claro. Y entiendo que acá es donde se produjo el problema. Es ahí donde se produjo el problema, y por eso digo, en realidad, no sé, esa es una información que debemos investigar, que es cuántas personas son nuevas como vocales, independiente que hayan estado inscritas antes en un padrón electoral o hayan estado inscritas recién ahora con el nuevo sistema. Habría que averiguar eso, y probablemente desde ahí parte el primer error, ¿sí? Que es la mala conformación de los cuadernos en donde está la información dada de quiénes son los que votan y las personas que participaron. Y efectivamente podemos estar en presencia ahí de un error más bien técnico que un error, por así decirlo, doloso, insisto, en el concepto de dolo como fraude. Yo me atrevería a pensar que estamos en presencia de errores más bien técnicos que errores más bien, insisto, del concepto del dolo, pero las amplias cifras que están presentes ahí da para pensar o da para sospechar, no es menor. Pablo, que ya en las próximas elecciones sean administradas, sean asumidas en propiedad por el CERVEL, ¿se entiende que podría dar un poco de garantía frente a lo que pasó ahora, o no tiene relación una cosa con otra? No tiene una relación una con otra, pero lo que pasa es que este gobierno ha estado salpicado por malas informaciones, por así decirlo, por malas interpretaciones con respecto al tema de la pobreza, el más emblemático, ¿sí? Lo mismo con respecto al empleo, ¿sí? Entonces da para sospechar, pero solamente, insisto, da para sospechar, no es necesariamente algo que va a suceder. Insisto, mi impresión es que estamos en presencia de errores técnicos por sobre todas las cosas, y que le hubiese pasado al gobierno de turno, a cualquier gobierno, dado a este cruce novedoso que se dio y por ende a todas estas implicancias o problemas que surgieron
con este cruce de datos entre el registro civil y el CERVEL. Pablo, de acuerdo a tu visión como cientista político, tras el fracaso que todo el mundo consigue en el fracaso de la implementación del sistema de voto voluntario, algunos sectores de inmediato plantearon ya el regreso al voto obligatorio. ¿Debe ser tan así? Otros dicen que se debe esperar quizás las próximas elecciones. ¿Cuál debería ser el camino a buscar en este caso? Primero yo le sacaría el concepto de fracaso. Acá no hay un fracaso desde el punto de vista de la implementación de este nuevo sistema, ¿sí? Lo que es, hay probablemente un fracaso de la clase política en movilizar gente capaces de apoyarlo, etc. Entonces me parece que el sistema está bien. El debate está efectivamente en si debe ser obligatorio o continuar siendo voluntario. Y esos son debates que han ocurrido en todas las sociedades democráticas del mundo, ¿sí? Y siguen insistiendo y siguen apareciendo, especialmente en aquellos países donde hay altos desarrollos económicos, donde la abstención sigue siendo alta, pero me parece que acá es un fracaso de la clase política y no del sistema, ¿sí? Y evidentemente que cuando se plantean estos grandes niveles de abstención están los problemas de a quién responsabilizamos. Y en vez de echarse la culpa a sí mismo, la culpa parece estar siendo en el sistema, y me parece que es la clase política donde está el problema. No en este caso hablamos, por ejemplo, de una clase política deteriorada, una clase política poco creativa, poco interesante, poco atractiva, con nula capacidad de atraer al voto joven, bueno, en realidad... Y el cruce que podemos hacer con otros temas, una mala educación, ¿sí? En donde, por ejemplo, la educación cívica no está presente, o casi ausente. Siempre hay una discusión desde el punto de vista dogmático, por así decirlo, entre qué se va a entender por democracia. Efectivamente, ¿somos una sociedad institucionalmente democrática? Probablemente sí. Societalmente, es decir, como un etos de conducta de vida, somos una sociedad democrática, y eso es lo que está en discusión. Somos personas que nos gusta preocuparnos por los temas públicos, por los temas que nos afectan no solamente a mí, sino que a los demás. Y lo que está en discusión es eso. De hecho, probablemente también podemos analizarlo o cruzarlos con el modelo o el sistema económico imperante, que tiende hacia la individualidad, hacia la competencia, hacia la necesidad de simplemente preocuparnos por nuestras propias necesidades y no por las necesidades más bien públicas, que al fin y al cabo nuestras necesidades individuales, por muy individuales que sean, mi impresión que tienen que ver también con necesidades sociales. Y eso es lo que hay que ir configurando, un etos más bien societal que nos permita entender que somos parte de una sociedad. Eso me parece que está presente en muchos aspectos de nuestra sociedad. Lo vimos en el caso de Hidroaicén, lo hemos visto en el caso de la educación, lo hemos visto en el caso de la salud, que hay interés por temas concretos y por temas interesantes. La clase política misma ha tratado de decir que no hay que politizar los temas y por ende ha tratado de despolitizar temas que son necesariamente políticos. Y una de las maneras que tenemos de expresar nuestros comportamientos, nuestras conductas o nuestras opiniones sobre esto es efectivamente el voto. Entonces, me parece que la clase política le gustó decirle a la gente que se quede en las casas, que no se preocupe, que yo le voy a solucionar los problemas, pero ahora se vio con que la gente ya no les cree y no quiere participar. ¿Se debe mantener entonces el voto voluntario? Yo soy partidario, no sé si es que se deba o no mantener. Yo soy partidario de la voluntariedad, que el voto no es, pero hay otros que plantean, y con justa razón, la obligatoriedad, ¿sí? La obligatoriedad de la necesidad de que el derecho también se transforme en un deber, ¿sí? El expresidente Lagos plantea la necesidad de que sea obligatorio, ¿sí? Amigos, con personas común y corriente, profesionales con los cuales comparto, también plantean la necesidad de que, así como la sociedad te entrega derechos, también te entrega o te debe establecer deberes, y una de esas debe ser el voto. Es una discusión bastante interesante, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo en la necesidad de que uno decida o no si es que participa o no del sistema electoral. Bien, pues Pablo Orellana, queremos agradecer esta conversación con el diario Ciudadano Marco Tubo. Muchas gracias. Vale, gracias.